¿Y cuál es el tema que vamos a tocar hoy día? Dicho sea de paso, Familia y Justicia, los miércoles en Encendidos, los martes en Encendidos y los domingos aquí en Siempre en Casa, secuencia Familia y Justicia. Vamos con el tema. ¿Qué ocurre cuando los hijos no viven con sus padres, por ejemplo? ¿No pueden ellos entablarles un proceso de pensión alimenticia para sus estudios y manutención? Ahí está, cuando los niños no viven con el padre. Tenemos ya enlazada a Doris Blas, abogada en Derecho de Familia, a quien damos la bienvenida Siempre en Casa. Abogada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Abogada, bueno, la pregunta es directa, ¿no? Cuando los hijos no viven con los padres, ¿pueden entablar este proceso de pensión alimenticia por ellos mismos? Estamos hablando de hijos mayores de edad, efectivamente. Los hijos mayores de edad tienen el derecho de una pensión de alimentos por cuestiones educativas, por cuestiones de estudios, para efectos de obtener una profesión u oficio, y es posible que puedan contar con una pensión de alimentos. Sin embargo, a diferencia de los hijos menores de edad, los hijos mayores sí tienen que probar que están estudiando, que tienen pues una necesidad económica para poder cubrir sus estudios, y que estos estudios, la norma habla de que sean exitosos. Es decir, en otras palabras, que tengan notas aprobatorias, que no jalen cursos, que no se retrasen en los ciclos de su carrera. Y eso, abogada, ¿cómo se comprueba, digamos? ¿Cuál es el proceso? Yo soy un hijo que me he independizado de mis padres y quiero demandar es la palabra, imagino, ¿no? Por el tema de pensión alimenticia, y yo tengo que demostrar todo lo que usted me está comentando. ¿Cómo lo hago? ¿Esto es ante un notario, el Poder Judicial? ¿Ante quién? Hay dos vías. Una es la vía conciliatoria, donde se invita a un centro de conciliación, puede ser público, puede ser privado, se invita a un centro de conciliación con sus partidas de nacimiento, su constancia de estudios o con su constancia de matrícula de la universidad, su récord de notas, y lo invita a una conciliación. Son procesos cortitos, solamente de una sesión, y si llegan a un acuerdo, digamos, obtienen una pensión alimenticia. De no ser posible de esta forma, sí tendría que demandar ante un juzgado de paz de su distrito, con los mismos requisitos para que pueda obtener una pensión de alimentos. Si esta persona cumple con estos requisitos, es viable que el juez le dé una pensión de alimentos. Ahora los procesos de alimentos son bastante cortos, que hacen pues que reducen las etapas procesales, y es posible que hasta en la misma audiencia puedan otorgarle ya una pensión de alimentos. Es decir, se puede resolver de inmediato si es que llegan a ese consenso. Sí es. Perfecto. Y cumple con todos los requisitos, ¿no? Claro, imagino que debe pedir la documentación a la universidad para poder presentarlo. ¿Y es un juez quien dictamina esto? Sí, es el juez de paz letrado del distrito donde vive el demandado, el obligado, o puede ser también el juzgado de paz donde domicilia el alimentista. Bien. Es importante, creo, recalcar a las personas, a todos los que en todo caso quisieran contar con una pensión de alimentos, que cumplan con estos requisitos, que presenten esa documentación. Puede ser que no la hagan en su momento. Entonces el juez está en la obligación de averiguar un poquito cuál es el estado, digamos, actual del estudiante. Entonces oficia al instituto, oficia a la universidad, y eso hace que se dilate el proceso. Por eso que es importante que al momento de presentar su pedido en su escrito de demanda, presenten estos requisitos de su récord de notas, su matrícula del año presente, para que sea mucho más rápido que el juez pueda resolver. Claro, que tengan todo listo ya. Abogada Doris Blas, le pido que nos espere unos minutos porque vamos a ir a escuchar a los anunciantes, pero después de la pausa quisiera que me responda algo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los padres, a pesar de esta conciliación o de que el juez haya dictaminado que tienen que dar una pensión a los hijos, y los hijos cumplen con todas estas características que usted ha dicho, no quieren pagar la pensión o dejan de pagarla? Después de la pausa, la respuesta, por favor. Muchísimas gracias. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Cerrada. Estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia conversando con la abogada Doris Blas, abogada en Derecho de Familia, hablando acerca de cuando los hijos no viven con sus padres, pues si pueden ellos
demandarlos por alimentos. Ya nos ha dicho que sí, que nos ha explicado los pasos, pero abogada, le había dejado una pregunta antes de irnos al corte, y era la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando, a pesar de que el juez dictamina que hay que darle una pensión al hijo o a la hija, y que el hijo comprueba que está rindiendo bien en su universidad, no en su instituto, que tiene buenas notas, que todo está bien? Empiezan de repente a pagar 1 mes, 2 meses y de pronto se desentienden. ¿Qué caminos tiene el hijo o la hija para poder ir a reclamar, ¿no?, el asunto? Porque de pronto el padre se ha desentendido de eso. Sí, es recomendable que cuando ya cuenten con una o acta de conciliación o una sentencia, sea de manera definitiva o a través de una resolución donde lo otorguen de manera provisional, una asignación anticipada, si cuenta con una acta de conciliación o una resolución judicial que le establezca un monto o un porcentaje de como pensión de alimentos, se recomienda en principio que sea requerido del centro de trabajo justamente para evitar ese tipo de incumplimientos. Sin embargo, de ser pues una persona independiente, donde no hay de dónde poder retenerle este tipo de esta obligación, no es que dejen de abonar ese dinero. Lo que tendrían que hacer las personas necesitadas, beneficiarias de la pensión alimenticia, es exigirle al juez una especie de liquidación de pensiones de venta. Tiene un requerimiento de pago mensual, pero de las pensiones atrasadas se hace una liquidación y se le cobra al obligado. Si la persona no cumple con el plazo que le da el juez, que generalmente son 3 días para que cumpla con la pensión que se le ha acumulado, y no cumple, por ley le corresponde al juzgado enviarlo todo a una fiscalía penal para que le aperturen un proceso penal. Bien. Y es importante, sí. ¿Por qué? Porque es una manera de coaccionar a la persona que debe cumplir realmente con su obligación. No es que de frente a las personas dicen, uy, me van a iniciar un proceso penal. No, lo que hace la fiscalía es, aplicando el principio de oportunidad, fija una audiencia, señala una fecha para que esta persona se comprometa a un determinado tipo de pagos, pueden ser en cuotas incluso, pero de no cumplir, sí le aperturarían un proceso penal. ¿Y cuál es el tema cuando son hijos menores de edad? En el caso de hijos menores de edad, que deberían estar, imagino, usted dígame, bajo la tutela de alguien, ¿no? Esa persona que está encargada es quien hace todo el tema de la demanda de la pensión alimenticia, por ejemplo. En el caso de los menores de edad, generalmente con el progenitor con quien están viviendo, son quien debería iniciar todas estas acciones. No necesariamente a veces es el padre o la madre, a veces pueden ser los abuelos, ¿no?, que están a cargo de los nietos, o un familiar, no necesariamente con los padres, y son ellos los que tendrían que iniciar una demanda de alimentos, obviamente acreditando que están a cargo de los menores. Y esto también sigue el mismo proceso, digamos, es decir... Es el mismo procedimiento. Perfecto. Y ya hablando del derecho, digamos, de familia en cuanto a hasta qué duración tiene, ¿no? O sea, es decir, los hijos que están estudiando tienen derecho a esta pensión durante los 5 años de estudio. Si se alarga ese estudio, es decir, ¿cuándo termina el derecho que ellos tienen para reclamar esta pensión por alimentos? Primero hablemos de la norma, ¿no? Y la norma habla mientras estén estudiando. Mientras estén cursando estudios, los estudios superiores pueden ser técnicos, universitarios, siempre y cuando comiencen a estudiar estudios superiores. Y que estos acrediten, obviamente, notas aprobatorias. Es lo que dice la norma. Claro. En la práctica, porque también hay que ver cómo se ejecuta o cómo se interpreta esta norma en la práctica, ¿no? Cuando jalas un curso, cuando te cambias de carrera, cuando terminas la carrera pero luego no tienes el título, ¿no? Hay una serie de circunstancias que se dan en el camino. No es lo mismo, pues, el estudiante de los años 80 que el actual. ¿Y eso está previsto en la ley? No está previsto en la norma no lo ha cambiado, pero que sí es necesario que los jueces interpreten
interpreten también la norma y hasta dónde pueden dar los alcances, porque si bien es cierto, hay que garantizar, y el principio fundamental de la pensión alimenticia para los hijos mayores de 18 es justamente garantizarles que tengan un oficio o una profesión que les permita pues valerse por sí mismos. Entonces, partiendo de esa necesidad y esa obligación que tienen que dar los padres y cumplir con sus hijos para que puedan valerse por sí mismos, es que los jueces tienen que interpretar también la norma, ¿no? En principio, la regla general es cuando culminen sus estudios, en principio. En principio. Pero, como les comenté, ¿qué pasa si alguien, no sé, pues jala los cursos? Por regla general, sin ningún tipo de interpretación, debería cortársele la pensión de alimentos. Pero no es que se corta de manera automática. Sí, ¿no? El padre o la madre que se entera que el hijo ya no está cumpliendo, o la hija ya no está cumpliendo con estudiar, que está faltando, que tiene notas desaprobatorias, debería pedir una exoneración de la pensión de alimentos. Y solo así cesaría el pago de la pensión de alimentos. Es decir, solamente si es que no cumple con esos requisitos, evidentemente, pues, ¿no? Debería demandar, se inicia una demanda pidiendo una exoneración. Pero sí es importante que también sepan los alimentistas que hay situaciones en las cuales también es posible justificar. ¿Qué tal si la persona pues no es que desaprobó, sino que tuvo una prueba que estuvo pues bastante delicada de salud, que no le permitió culminar el ciclo y por lo tanto desaprobó? O sea, hay situaciones en las cuales justifica, ¿no?, el tema de alguna nota desaprobatoria por algún motivo. Claro. Pero si no hay ninguna razón que justifique esa situación, sí le costaría pues el que cese la pensión de alimentos. Y una vez más, esa comprobación de que estuviste de repente delicado de salud y que por eso desaprobaste o no acudiste a algún ciclo, pasa el proceso correspondiente. O sea, hay que presentar los papeles, hay que hacer todo el papeleo, el trámite y presentarlo. Todo hecho que se alegue en un proceso judicial, por regla general, tiene que ser probado. Por lo tanto, no sería válido, ¿no? Perfecto, doctora, abogada Doris Blas, muchísimas gracias por haber contestado a nuestras preguntas en ese tema tan importante, ¿no? Y tan cada vez más común, ¿no? Hijos mayores que de repente no conocen este derecho que tienen de pedir también la pensión alimenticia a sus padres cuando se encuentran en etapa de estudiante. Muchísimas gracias, abogada. Bien, Diego, bien. Solamente culminar dos cosas, que esa es una obligación más o menos compartida. El padre o la madre de cumplir con una pensión de alimentos, y el hijo mayor de edad tiene la obligación de estudiar, ¿no? No sería merecedor de esa... Exactamente. No, nada que el eterno estudiante, ¿no? El eterno estudiante que está ahí y todo y siempre vive la pensión. No, hay que cumplir de ambas partes. Muchísimas gracias, abogada. Porque no se garantiza, no se puede validar un aprovechamiento de esa magnitud. Exactamente. Muchísimas gracias, abogada Doris Blas, especialista en Derecho en Familia, por su participación en nuestra secuencia Familia y Justicia. Y hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos porque tenemos fútbol. Atención, los dejamos con la antesala deportiva del partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso del Cusco. Comienza la previa en este instante y además desde la 1 p.m. ¿no?, va el partido. Sporting Cristal es local contra Garcilaso. Deportivo Garcilaso del Cusco. Así que quédate en sintonía de RPP, el mejor equipo deportivo, de fútbol como cancha, la rotativa deportiva. La escuchas aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Diego Pajares Cerrada. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos encontramos el próximo domingo.